Muy bien, ya estamos grabando en la sección. Bien, entonces, parte de lo que vimos en la clase anterior fue la introducción a HTML5. Como podemos ver, estoy utilizando Visual Studio Code. Todavía no estamos utilizando un servidor web, simplemente estoy cogiendo una página HTML, ahí está el archivo index.html. El que se llame index tiene una connotación especial porque es el archivo que se carga automáticamente cuando usted abre la carpeta con el navegador, ¿sí? Siempre en una página web o en un desarrollo web van a encontrar un archivo que se llame HTML, extensión .html y su nombre index. O quizás van a encontrar un archivo que se llame index.php. El navegador sobreentiende bien este nombre y lo va a cargar automático. En la clase anterior hablábamos de la estructura básica de un archivo HTML. Y aquí estamos viendo en pantalla donde lo primero que especificamos es el doctype, esta etiqueta doctype, lo que permite indicar que estamos trabajando con un archivo HTML versión 5, dígase la última versión. Luego definíamos un bloque que comenzaba con la etiqueta HTML, ¿sí? Las etiquetas van siempre en pareja, si se fijan, HTML comienza aquí y termina aquí abajo, ¿sí? Entonces, dentro de la etiqueta HTML colocamos una cabecera, esta la estamos viendo aquí con el head, ¿sí? El head se utiliza para colocar metadatos que van a servir para darle ciertas indicaciones al navegador, ¿sí? Por ejemplo, esta etiqueta meta, ¿sí? Se utiliza la meta charset UTF-8. Lo que estamos es utilizando este atributo para indicarle cómo ella debe de renderizar los caracteres especiales. Dígase, por ejemplo, los acentos. Con esta configuración estamos diciendo de que permita visualizar de forma correcta los acentos en la página. Si no lo colocamos así, por ejemplo, este acento, la A, no se mostraría de forma correcta. ¿Sí? También hay otros parámetros que se pueden, o atributos que se pueden colocar aquí. Luego lo vamos a ir viendo en detalle. Este es un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Además, tenemos la etiqueta title, que lo que hace es que permite desplegar un título en la barra del navegador. Fíjate que cuando abrimos la página, se va a desplegar ese titulito, ese nombre que está ahí. Luego tenemos la etiqueta body, ¿sí? Mírenla aquí, que es donde se describe el cuerpo del contenido de nuestra página web, ¿sí? Y dentro del body vamos a colocar otras etiquetas. Habíamos comenzado con la etiqueta P, que es una etiqueta de párrafo. Entonces, esa P nos permite a nosotros, es una etiqueta que ocupa todo el bloque de la página, es una etiqueta input block. Entonces, todo lo que nosotros escribimos ahí dentro de la etiqueta se renderiza como un bloque de texto, ¿sí? Y podíamos colocar también tantas etiquetas P nosotros fuéramos a necesitar, ¿sí? Fíjense que abríamos la etiqueta P, escribíamos el contenido y cerrábamos la etiqueta P. Vimos también las etiquetas para dar títulos desde el H1 hasta el H6, ¿sí? Esto tiene una jerarquía, ¿sí? La más grande es H1, el H2 es como un subtítulo, un tercer título, un cuarto título. Entonces, a medida que vamos bajando de rango, el sentido semántico va cambiando, ¿sí? Luego, construimos una lista. Regularmente en una página solamente
van siempre a encontrar un H1 y luego los demás se pueden repetir, el H2, el H3, pero para manejar una página, digamos, validada de HTML, regularmente no se repiten la etiqueta H1 más de una vez, ¿sí? Porque se supone que el título principal es único. Ya si quiere poner subtítulos, es otra cosa, ¿sí? Además, también vimos cómo construir una lista de compras, una lista cualquiera, y habíamos dicho que habíamos varios tipos de listas. La primera que vimos fue la lista ordenada o la OL, ¿sí? Ordered List. Entonces veíamos que para definir una lista abríamos etiqueta OL, ¿sí? Y colocábamos dentro de OL los diferentes ítems que pertenecían a la lista. Y aquí habíamos colocado de ejemplo unas cuantas ítems, por ejemplo, arroz, habichuela, azúcar, aceite de oliva, sal, embutidos, y habíamos puesto una botella de vino, ¿sí? Luego, como es una lista ordenada, los artículos aparecían con un orden 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. También habíamos definido otra lista, ¿sí? En este caso le habíamos dado el nombre con un H2 de compra para la farmacia. Y fíjense que ahora, en vez de utilizar un OL, estamos utilizando una UL. Esto es una lista sin orden, ¿sí? Finalmente, habíamos colocado cómo colocar una imagen y convertir esa imagen luego en un link utilizando la etiqueta A. Le pasábamos el atributo href, que era una dirección donde apuntaba, ¿correcto? Y además dentro de la dentro de la A, colocábamos una imagen con la etiqueta image, ¿sí? Fíjense, esa etiqueta, esa source image hace referencia al nombre del archivo. Y como el nombre del archivo se encuentra dentro de la misma carpeta, no requería colocarle el directorio. Como estamos trabajando en la misma carpeta, se desplegaría esa imagen y por ahí habíamos colocado un atributo art. En caso de que la imagen no se pueda visualizar, entonces aparecería ese título que diga foto de ninja. Eso fue lo que habíamos estado viendo en la clase anterior. Y si grabamos esto y lo cargamos, yo voy a correr el Live View, vamos a ver. El Live View es un pequeño, digamos, servidor dentro del Visual Studio Code que me permite mostrar la página. Bien, entonces, inmediatamente fíjense cómo se renderiza la página. Ahí están los dos párrafos que creamos con P, ¿sí? Aquí están los títulos desde el H1, que es el principal, luego el segundo, H3, H4, H5, H6, ¿sí? También habíamos colocado cómo colocar énfasis en una palabra y también cómo poner en negrita utilizando la etiqueta strong. Luego construimos la lista ordenada. Fíjense, miren aquí, con un H2 y colocábamos la lista ordenada. Fíjense cómo él le va dando un orden de secuencia, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? También construimos una lista, miren aquí, lista de farmacia con otro H2. Y fíjense que ahora no tiene orden, sino que es una lista sin orden, ¿sí? Además, aquí está el link, ¿sí? Este link, eso es una imagen, pero como la tenemos dentro de una etiqueta A, ese foto, si le hago clic, me lleva a otra página, ¿sí? Fíjense que cuando hago clic, él me abre otra página. Mirenla aquí. Esto es porque le coloqué un atributo. Si volvemos al código, perdón, aquí al código, fíjense que había colocado el atributo target underscore blank. Esa instrucción lo que hace es que le dice que cuando abra la página, la abra en una nueva pestaña.
Si no coloco esa instrucción, entonces lo que hace es que me va a abrir la página en la misma en el teléfono. ¿Sí? Entonces, también aquí está el texto. Vamos a ver qué pasa si ella no encuentra la imagen. Voy a ir al código, ¿sí? Y voy a ponerle, le voy a agregar una X al nombre de la foto, ¿sí? Ninjax. Fíjense que el archivo se llama ninja.jpg. Obviamente, cuando yo intente renderizar esto, como no lo va a encontrar, no va a mostrar la foto, pero sí debe de mostrarme un letrerito que diga foto ninja. Vamos a ver esto. Acabo de grabar, voy a ir a mi página, ¿sí? Fíjense que ahora no me muestra la página y me muestra el texto alterno. ¿Lo ven? Foto de ninja. Porque como no se está visualizando la imagen, se utiliza un texto alterno. Por ejemplo, fíjense aquí cómo se ve este artículo, se ve en negrita. Esto es porque he colocado dentro, y vamos allá al código, vamos a ver que azúcar yo le he dado dentro de una etiqueta strong para que se resalte en negrita. ¿Sí? Vamos a volver a colocar el nombre como va, le voy a quitar la X. Grabo, vuelvo a mi página y ahora sí, vuelve y se muestra la imagen. Eso fue parte de todo lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces, el archivo. Bien, entonces, vamos a introducir hoy un nuevo tema. Este tema se llama formularios web. ¿Sí? Vamos a ver de cómo funcionan los formularios, qué son y cómo lo podemos utilizar. Yo voy a crear otro archivo aquí dentro de mi carpeta. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo archivo, new file. Yo le voy a poner formulario web. O le voy a poner font, está bien font así, font HTML. ¿Sí? Vamos a ponerle formulario. ¿Okay? Ahí tenemos creado nuestro formulario. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que vamos a utilizar HTML. ¿Sí? Type. Vamos a poner unas cuantas etiquetas básicas, HTML. ¿Sí? Vamos a poner el head, eraser. Vamos a agregar el body. Muy bien. Ahí está nuestro cuerpo básico. ¿Sí? Vamos a colocar dentro del head. Para no perder mucho tiempo, vamos a copiar esto que está aquí. Esto lo voy a copiar. ¿Sí? Voy a mi formulario. Aquí dentro vamos a copiar esto. Hay una forma que yo puedo definir la tabulación dentro de Visual Studio Code, pero eso lo vamos a ver un poquito más en otra ocasión. Entonces vamos a ponerle aquí formulario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué son los formularios web. Los formularios web son uno de los principales puntos de interacción entre un usuario y un sitio web
o aplicación. Los formularios permiten a los usuarios la introducción de datos que generalmente se envían a un servidor web para su procesamiento y almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Los datos en un formulario web, cuando usted pulsa el botón, por ejemplo, de enviar, estos datos se envían al backend. Entonces, alguien allá debe de recibir ese envío de información. Y con ese envío de información que se recibe, debe de hacer algún tipo de proceso. ¿Sí? Entonces, cuando el servidor hace una solicitud, el navegador hace una solicitud al servidor, ocurre algo que se conoce como postback, que es un envío. ¿Sí? Una vez que se hace el envío, todo lo que está en el formulario desaparece, porque es stateless, no tiene un estado. Ya veremos luego cómo podemos controlar eso. ¿Sí? Pero lo que les quiero dejar dicho es que cuando creamos un formulario que le ponemos datos y presionamos un botón de enviar, ya veremos cómo se hace eso, esos datos son enviados al servidor. ¿Sí? El HTML de un formulario web está compuesto por uno o más controles. A veces se le suele llamar con el nombre de widget. ¿Sí? Se escribe así, widgets. Así es, widget. Me falta una letra, me falta la D. Aquí, widget. Ese es el otro nombre que se le da a esos controles. Ya veremos qué son un poco más. Luego, estamos aquí en la parte todavía básica. Además de algunos elementos adicionales que ayudan a estructurar el formulario general. A menudo a esto se le conoce como formularios HTML. Los controles pueden ser campo de texto de una o varias líneas, cajas desplegables, que son los pop-up, los que se llaman combo box, ¿sí? Botones, casillas de verificación, botones de opción, y se crean principalmente como un elemento input, aunque hay otros elementos que también luego vamos a conocer. ¿Sí? Por lo pronto, vamos a estar trabajando con los conceptos básicos. También los formularios, los controles en los formularios podemos programar para que sea obligatorio la introducción de valores específicos. A eso nos referimos con validación. Digamos que si el campo solamente debe de permitir un valor numérico, solamente se puede digitar un valor numérico. Si el campo para poder enviar el formulario al servidor web tiene que tener un dato, pues también todo eso se puede hacer, se puede validar. Con HTML5 se pueden colocar validaciones por default. También podemos colocar validaciones a través de JavaScript, utilizando JavaScript del lado del cliente, poner validaciones de cliente. Y obviamente también debemos de colocar algún tipo de validación en la parte del backend. Ya verán por qué luego, pero vamos a seguir hablando de cosas básicas antes de irnos a cosas un poquito más complicadas. Entonces, antes de comenzar a escribir el código, siempre es mejor dar un paso atrás y tomarse el tiempo necesario para pensar en cómo vas a diseñar tu formulario. ¿Sí? Regularmente, usted ya tiene una idea, cuando se va a sentar a aplicar código HTML, ya usted tiene quizás un bosquejo, un dibujito ahí con una hoja, o tiene un diseño formal de cómo va a lucir su formulario. ¿Sí? En otras palabras, antes de sentarnos a tirar este código, debemos de tener listo un diseño de lo que queremos preparar en el formulario. ¿Sí? Desde ese punto, estamos ya hablando un poco de lo que es la experiencia de usuario, o la famosa UX, que hace referencia a User Experience, experiencia de usuario. ¿Sí? La User Experience. Y no es más que
la forma en que el usuario va a interactuar con nuestro formulario. Esto es muy importante. ¿Sí? Nuestro formulario es amigable con el usuario, es fácil de usar. La experiencia de usuario le va a permitir al usuario final familiarizarse con el formulario, aprender a usarlo rápidamente, ¿sí? Y se va a sentir a gusto. ¿Sí? Si esto no se logra, lo que es la user experience, posiblemente vas a perder muchos usuarios en tu página web porque no van a querer entrar a tu página. Y también esto se aplica para las aplicaciones. Cuando una aplicación que tú bajas, por ejemplo, del App Store o del Google Play o cualquier otro mercado de aplicaciones, y cuando tú empiezas a usar ese aplicativo, no te sientes perdido, que no sabes cómo usarla después de tener alrededor de 15 o 20 minutos. Entonces, ese es un indicio de que la experiencia de usuario que se diseñó no ha sido efectiva. Por ejemplo, si ustedes se fijan en las aplicaciones, por ejemplo, como Instagram y la de TikTok, se dan cuenta que es una experiencia de usuario muy amigable. Es bastante fácil de utilizar. Entonces, en segundos usted aprende a usarla y te conectas con ella y fácilmente te puedes pasar 2 o 3 horas viendo videos, ¿sí? Porque la intuición es muy fácil. Si no quieres ver, le das un toquecito y se va y sigue el otro video, ¿sí? Es bastante amigable, fácil de usar y sobre todo muy fácil de recordar su uso. ¿Sí? Como estamos en la parte básica, no voy a hacer mucha énfasis en cuanto a la parte del diseño, ya veremos luego. Ahora mismo estamos aprendiendo a trabajar con formularios de forma básica, ya veremos cómo lo vamos complicando un poquito. Entonces vamos a crear cuáles son las etiquetas que intervienen en la creación de formularios. Regularmente vamos a ver dentro de un formulario, vamos a ver las siguientes etiquetas. Vamos a ver una etiqueta form, vamos a ver esa etiqueta form, ¿sí? ¿Qué otra etiqueta solemos ver también? Se suele ver la etiqueta label, ¿sí? Etiqueta label, ¿sí? Ya vamos a explicar para qué se utiliza. También es casi seguro, es casi obligatorio que vamos a ver una etiqueta que se llama input, ¿sí? Que está aquí. Y hay muchos tipos de input. Hay input de botones, hay input de checkbox, hay input para date, ya eso lo vamos a ver eh, en detalle. Entonces, vamos a estar viendo mucho esta etiqueta de tipo input, ¿sí? Y también vamos a estar viendo etiquetas que suelen aparecer en un formulario, etiquetas bottom, ¿sí? Estas etiquetas las solemos ver. Entonces, vamos a proceder a explicar cada una de ellas, ¿sí? Entonces, yo voy a borrar esto que está aquí y vamos a explicar la etiqueta font. Como para poner un comentario en HTML, abrimos hacemos esto, y ahí está el comentario. Ahí yo le voy a poner el elemento, font, ¿sí? Voy a poner ahí font. Esto que ven ahí es un comentario que no se renderiza en el navegador, ¿sí? Si queremos que alguna etiqueta no se visualice o queremos poner algún tipo de comentario en una página web, así se hace. Abrimos la etiqueta, admiración, rayita, rayita, colocamos el comentario y cerramos ese bloque y todo lo que está contenido entre este cierre y esta apertura se convierte en un comentario. Bien, entonces, para construir un formulario simplemente decimos la etiqueta form y le damos enter. Fíjense que la etiqueta form automáticamente me trae un atributo que se llama action. ¿Qué quiere decir esto? Esto me dice a mí o me va a indicar a mí qué acción se va a disparar cuando
yo envíe el formulario. Entonces, digamos que yo tengo una página que se llama manejo de formulario, por ejemplo. Manejo formulario. ¿Sí? Lo que yo le estoy indicando con esto es que cuando yo envíe mi formulario, que yo apriete el botón enviar, el archivo HTML que se va a cargar o va a ejecutar se va a llamar manejo formulario. Para abrir la etiqueta de comentario me preguntan, simplemente usted escribe, abre el signo de menor que, y pulsa la tecla de admiración, fíjense, rayita, rayita luego, y ahí se forma el comentario. Para el que estaba preguntándose cómo se escribe la etiqueta. ¿Sí? Repito, usted abre ese signo menor que, luego el signo de admiración, rayita, rayita, y esto se pone automático. Eso es el InterSense de Visual Studio Code que lo completa. Perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, yo decía que el atributo action lo que indica el formulario es cuál archivo HTML se va a ejecutar cuando yo dispare el formulario, cuando yo haga el envío de la información. En este caso, estoy invocando que cuando el formulario se envíe, quien va a tomar la solicitud es ese archivo que se llama manejo formulario. No lo tenemos creado todavía, pero es un ejemplo que le estoy poniendo. La otra atributo que van a tener que seguramente utilizar es el método de enviar la información. Eso es un atributo que se llama method. Aquí está, method, y tiene dos respuestas. Yo puedo enviar la información vía post, ¿sí? Donde se incluye todo el cuerpo del formulario y es enviado al formulario. El otro método que se suele utilizar es el método get, en donde los datos se envían al servidor a través de la URL, utilizando este simbolito que hace referencia a un atributo de datos. ¿Sí? Normalmente es más seguro enviar las informaciones vía post porque los datos no se muestran. ¿Sí? En ciertas ocasiones se debe de utilizar el get, ya veremos cuándo se deben de utilizar, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a utilizar post. ¿Sí? Entonces simplemente yo lo único que le digo aquí es que seleccione method y aquí yo puedo especificar uno de tres, el get y el post. Este diálogo lo vamos a dejar para luego, ¿sí? Entonces yo debo especificar cómo voy a enviar los datos, si lo voy a enviar por get o lo voy a enviar por post. Yo voy a seleccionar post. ¿Sí? Entonces, hemos seleccionado, tenemos nuestro formulario. Cuando este formulario se envíe, va a llamar a este formulario manejo de formulario. ¿Sí? Y el dato yo lo voy a enviar vía post. Esa es la estructura básica de un formulario. Como les decía, el atributo action, ¿sí? Lo que hace es que define la ubicación, la URL, donde se van a enviar los datos. ¿Sí? Esto ya se lo había explicado anteriormente. Entonces, vamos a ver cómo se utilizan las etiquetas label, input y text area. ¿Sí? Vamos a ver.
Entonces vamos a definir el campo de entrada para el nombre es un campo de texto de una sola línea. Vamos a definir un pequeño formulario de correo, ¿sí? En donde vamos a colocar un texto para el nombre, vamos a colocar un input para el correo electrónico y un campo para almacenar el mensaje que vamos a enviar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, dentro del formulario, donde estamos, el formulario, el font, yo voy a colocar las siguientes etiquetas, ¿sí? Y esto va a depender mucho del estilo que usted quiera colocarle, ¿sí? Yo voy a usar un pequeño estilo básico con las cosas que hemos visto hasta ahora. Vamos a definir dentro del formulario una estructura, una lista UL, ¿sí? Entonces, dentro de la UL vamos a definir un ítem. Eso lo hacemos, ya saben cómo se hace, con LI, ¿sí? Y dentro del LI vamos a colocar una etiqueta label, ¿sí? Label, y le vamos a decir, esa etiqueta va a ser para quién, para el nombre, vamos a ponerle name, ¿sí? Y luego le vamos a poner este título, vamos a ponerle el nombre y vamos a poner 2 puntos, ¿sí? Entonces, luego, debajo, vamos a colocar un input, vamos a decirle un input, una entrada, input, input, ¿sí? Entonces, ese tipo de input que vamos a utilizar va a ser de tipo text, ¿sí? Y a ese text le vamos a colocar un ID para identificar que ese input, le vamos a poner un ID o un nombre para identificarlo, y este nombre le vamos a llamarle nombre, vamos a llamarle nombre, por ejemplo, ¿sí? La identificación de los datos que se ponen en unos formularios es muy importante porque cuando se hace el envío vía post, el formulario que recibe los datos, se van a poder identificar los datos que se están recibiendo por el ID, ¿sí? Entonces, luego, también se suele colocar, junto con el nombre, se suele colocar el name, y se le da el nombre, en este caso vamos a ponerle, por ejemplo, username o nombre de usuario, por ejemplo, nombre de usuario, ¿sí? Con estos dos es que le identifica el dato cuando viaja al servidor, ¿sí? Quizás ahora mismo no tiene mucho sentido, pero cuando mezclemos este código, por ejemplo, con un código backend con PHP, esto se va a entender y lo voy a explicar en detalle. Por ahora, vamos a asumir que estamos aprendiendo a crear un formulario, ¿sí? Muy bien, entonces ya tenemos nuestro primer completado. Vamos a crear otra ítem dentro de la lista. Vamos a crear otro ítem aquí. LI. Sí, vamos a formar otro. Y ahora vamos a especificar un label. Etiqueta label. Sí, ahí. Y dentro de esa etiqueta vamos a decirle, aquí, esta etiqueta es vamos a decirle para el correo, ¿sí? Por mail, ¿sí? Vamos a poner aquí correo, correo, correo electrónico, electrónico, electrónico lleva acento en la O, ¿sí? ¿Qué más nos está faltando? Nos está faltando colocar el input, donde se va a colocar el correo electrónico. Entonces utilizamos un input, ¿sí? Y ese input va a ser de tipo email. Fíjense.
Con esta etiqueta input de tipo email, yo defino la etiqueta, defino el atributo de cómo se está definiendo este input, ¿sí? Y esto tiene propiedades especiales porque me obliga a tener que meter una dirección de correo que sea válida. Fíjense que este es de tipo email y este que está aquí es de tipo text, porque simplemente lo que voy a meter es el nombre. Pero aquí voy a meter un correo. Entonces yo me debo de asegurar de que el correo que se me está digitando es correcto. Los correos tienen un formato, una estructura. Entonces con esto yo me aseguro de que se introduzca un correo de forma correcta. Finalmente tenemos que colocarle un nombre y un ID. Vamos a seguir la misma secuencia que vamos a quitar después de aquí. Vamos a ponerlo aquí primero. Entonces, de ID yo le voy a poner mail, ¿sí? Y aquí le voy a poner username. Es común darle los mismos nombres, tanto al ID como al name, ¿sí? Entonces, nos está faltando colocar lo que sería el cuerpo del correo, el mensaje. Ya tenemos el nombre a quien le vamos a enviar. Tenemos definido el campo donde se va a digitar el correo. Solamente nos falta digitar ahora, capturar el cuerpo del correo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente vamos a abrir otra etiqueta LI, ¿sí? Aquí dentro vamos a colocar un label, ¿sí? Label. Y ese label, ¿para quién va a ser? Va a ser para, vamos a llamarle MSG, de mensaje, ¿sí? Vamos a ponerle mensaje. ¿Sí? Entonces, además, vamos a escribir lo que quiero que se visualice, en este caso, que diga mensaje, ¿sí? Mensaje, 2 puntos, vamos a ponerle ahí, de frente. También vamos a ponerle aquí 2 puntos. Muy bien, 2 puntos. Perfecto. Entonces, ahora nos falta colocar el cuerpo. En este caso, vamos a utilizar un input y como el letrero o el mensaje que vamos a colocar va a tener una buena cantidad de texto, vamos a buscar un input que me permita a mí capturar una especie de texto, ¿sí? Texto de múltiples líneas, ¿sí? Para que no se confundan. Y aquí está, ¿sí? Tenemos text, que para, por ejemplo, la etiqueta nombre, para poner un nombre, pero debemos de buscar uno que se llame text area, ¿sí? De hecho, no es un input que debemos buscar. Tenemos que buscar una etiqueta text area. Miren aquí. Ahí está. Text area. A esa text area le vamos a poner un ID. Le vamos a poner, por ejemplo, CMSG, mensaje, ¿sí? Vamos a ponerlo en el mismo orden como lo estábamos colocando. Voy a colocar el name, primero el ID, simplemente para seguir una secuencia de lo otro que estábamos, como lo estábamos haciendo. Y le voy a poner un nombre, vamos a ponerle aquí, vamos a seguir la misma nomenclatura también para no confundir. Vamos a ponerle aquí, eh, vamos a ponerle mail o correo, vamos a dejarlo mail usuario, ¿sí? Mail usuario. Y este ID de text area le vamos a poner, vamos a ponerle mensaje usuario, ¿sí? Mensaje usuario. Estos parámetros de columnas y demás, esto lo podemos quitar porque son opcionales y vamos a dejarlo lo más simple posible. Correcto. Esto ya está prácticamente terminado. Nos va a faltar algo interesante aquí, pero vamos a ver cómo se ven estos formularios, ¿sí?
¿sí? A ver si no hemos roto algo, si se ha quedado abierto algo más. Yo voy a grabar. Grabo mi formulario HTML, ¿sí? Me voy a mi página, ¿sí está? Fíjense que todo sigue igual. Entonces yo lo que voy a hacer es que aquí en la URL voy a llamar a mi formulario, ¿sí? Lo puedo hacer de dos formas. Yo lo voy a hacer directo. El nombre que le pusimos al archivo, le pusimos formulario.html. Entonces, aquí arriba, yo voy a llamar a formulario. Formulario. Formulario.html y voy a presionar Enter. Y ahí está. Ahí está nuestro primer formulario, ¿sí? Es un formulario básico, no tiene ningún tipo de estilo, porque todavía no estamos viendo CSS, ni estamos usando un framework como Bootstrap o Foundation, porque esto es HTML básico. Pero luego les voy a mostrar, vamos a ver cómo podemos poner este formulario que se vea de forma muy distinta, que se vea más atractivo, más estético. Por lo pronto, es puro HTML básico. Correcto, fíjense que tenemos un formulario donde podemos capturar un nombre, ¿sí? Digamos, Julia, ¿sí? Julia López, por ejemplo. Y el correo de Julia López, digamos, es Julia López, digamos, gmail.com. Fíjense que falta algo aquí, hay que colocarle la arroba, obviamente, arroba gmail.com, por decir uno. Y tenemos también el cuerpo del mensaje. Es decir, aquí, hola, Julia, estoy aprendiendo formulario HTML5, por ejemplo. Fíjense como el formulario automáticamente. Esto yo lo puedo expandir para que se vea mejor. ¿Lo ven? ¿Sí? Yo puedo definir el tamaño con la columna, ¿verdad? Pero ya eso lo veremos luego. ¿Sí? Y listo. Ahí está nuestro formulario, pero le está faltando algo, le está faltando el botón de envío, ¿sí? Porque así solo no haría nada nuestro formulario, ¿correcto? Entonces, vamos a colocarle eh, los elementos que faltan, ¿sí? Vamos a volver al código. ¿Sí? Fíjense cómo se renderizan las etiquetas. Las etiquetas label tienen un papel interesante porque cuando yo hago clic sobre la etiqueta nombre, el label, automáticamente él se mueve al campo donde yo estoy haciendo referencia. ¿Sí? Esa es la importancia que tiene de utilizar los labels. ¿Sí? Fíjense como yo inmediatamente yo hago clic sobre el correo electrónico, se selecciona el correo. Si le hago mensaje, se selecciona mensaje. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver cómo colocamos nuestro botón. Simplemente yo voy a ir acá al formulario, repito, esto es un diseño básico, no es obligatorio usarlo con UL o LI, yo puedo utilizar el div, ¿sí? El bloque de div para hacerlo un poquito diferente. Simplemente tomé esa acción, ¿sí? Porque como no hemos visto los div todavía, pues decidí hacerlo así, pero es, recuerden, esto es HTML básico, ya veremos cómo lo podemos poner más interesante esto. Entonces, vamos a definir un botón que va a servir para poder enviar esto. Yo le voy a poner dentro de un modelo. ¿Sí? Oh, perdón, un modelo no.
dentro de un delay. ¿Sí? Y aquí dentro yo voy a colocar una etiqueta de tipo botón. ¿Sí? Y ese botón, hay diferentes tipos de botón. Yo voy a utilizar un botón que se llama botón submit. ¿Sí? El botón submit es aquel botón que permite enviar un formulario. Ese submit es como de envíate. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Al botón type submit, aquí yo especifico un letrero que diga, por ejemplo, enviar mensaje. ¿Sí? Por lo pronto, vamos a grabar este. ¿Sí? Si yo vuelvo a mi página, ¿sí? Fíjense que aparece el botón enviar mensaje. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, cuando yo escribo el dato, Julia, Julia, Julia López, y lo ven, hola Julia. Por ejemplo, simplemente cuando yo le doy este botón, lo que va a ocurrir es que él va a hacer el envío de estos datos y lo va a enviar al servidor. Obviamente yo no estoy cogiendo esto dentro de un servidor, pero si yo le doy, fíjense que él me dice que hay un problema, un error 405, esto viene de un error del servidor, ya les he explicado que hay algunos errores. Esto viene porque yo estoy enviando esto, no estoy dentro de un servidor, y estoy invocando, eh, estoy intentando ejecutar este archivo que no existe y no estoy dentro del servidor. ¿Sí? Pero luego vamos a ver eh, cómo podemos resolver este pequeño problema. El elemento button tiene atributos. En este caso yo le coloqué el atributo submit, que es el valor predeterminado. Esto lo que hace es que le indica que deben enviar los datos del formulario a la página web definida en el atributo action. Entonces, cuando yo le doy a submit, él intenta llamar a este formulario, manejo formulario que no existe, ¿sí? Para que reciba las informaciones. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver cómo le damos un poco de estilo a esto para que vayan ya viendo un poquito de CSS, sí, que es para darle estilo. El tipo de estilo que voy a utilizar es algo que se llama inline, o sea, perdón, dentro de la misma página. Regularmente los estilos, el CSS, se coloca en una página, en un archivo aparte. Para fines de didáctica, lo voy a hacer dentro de la misma etiqueta HTML. Entonces lo voy a colocar aquí dentro del head, ¿sí? Dentro del head voy a colocar una etiqueta que se llama style, ¿sí? Vamos a cerrar este. Y aquí, dentro de este bloque, yo voy a colocar lo que quiero que tenga. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar unos cuantos etiquetas de estilo CSS. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero poner un comentario en CSS, ahora lo que tengo que decir es barra asterisco, ¿sí? Y colocamos luego al revés asterisco barra, ¿sí? Y todo lo que está contenido dentro de barra asterisco y asterisco barra es un comentario, ¿sí? Comentario de múltiples líneas. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, vamos a decir que queremos centralizar el formulario, formulario.
en la página. En la página. Entonces vamos a colocar unos cuantos estilos. Vamos a decir, ¿sí? ¿Sí? Vamos a decir form. ¿Sí? Vamos a abrir en las llaves. ¿Sí? Aquí, form. ¿Sí? Lo vamos a colocarlo dentro. ¿Sí? Y aquí vamos a empezar a decir, por ejemplo, margin, el margen. Cuanto quiera que tenga el margen, vamos a decirle que sea 0 auto. ¿Sí? Perfecto. Vamos a decirle que el formulario va a tener una anchura, digamos, de 400 píxeles. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a ponerle un padding. Solo vamos a explicar lo que es, lo que es padding. ¿Sí? Vamos a darle un padding de un M, ¿sí? Una unidad de medida. Vamos a darle un border también al formulario, un border que tenga border. ¿Cuánto será el border que le vamos a dar? Bueno, vamos a ver si le damos un pixel, ¿sí? Que sea sólido para que se pueda ver. Y le vamos a poner un colorcito. Vamos a poner aquí un colorcito CPC, por ejemplo. ¿Sí? Sé que no entienden lo que estoy haciendo. Esto es, el CSS es algo que no he explicado todavía, pero vamos a ir viendo ya en la clase. Sí, sí, pero por lo pronto, eh, para que vayan viendo cómo funciona esto de que se mezclan estas tecnologías para crear los efectos. ¿Sí? Y le vamos a dar un pequeño border, 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 radius, y vamos a poner, para decirle que es un M. ¿Sí? Vamos a ver qué está creando esto. Si yo le doy grabar aquí, vamos a ver cómo se ve nuestro formulario ahora. Vamos a volver para atrás. Fíjense cómo ha cambiado la estructura de nuestro formulario. Ahora tenemos un pequeño, está centralizado, ¿sí? ¿Lo ven? Esto es gracias a los comandos de CSS. ¿Sí? Vamos a seguir poniendo esto un poquito más interesante. Vamos al código nuevamente. ¿Sí? Ya vemos que el CSS está funcionando. ¿Sí? Imagínense si yo le digo aquí que tenga, por ejemplo, 4 píxeles. Voy a grabar esto. Fíjense cómo el borde se torna más grueso. ¿Lo ven? Entonces con eso, con la etiqueta, la etiqueta, el atributo border, yo le doy un atributo de anchura del borde. Entonces, vamos a dejar con 4. ¿Sí? Le puedo poner otro color. ¿Sí? Vamos a buscar un colorcito más, qué sé yo. ¿Sí? Vamos a ponerle un azulito. Solo lo estoy haciendo para que vean cómo podemos jugar con esto. ¿Sí? Ahora yo voy a grabar. Y miren el color que tiene ahora nuestro formulario. ¿Sí? Puedo poner muchos diferentes colores. ¿Sí? ¿Correcto? A ver, un rojito. Vamos a ver cómo se ve eso. Miren cómo se ve. Rosadito. ¿Sí? Ya es cuestión de preparar un diseño bien bonito. Simplemente lo estoy mostrando para que vean cómo se juegan con las etiquetas. Entonces vamos a seguir colocándole atributos. Ya le colocamos algo al formulario. Entonces vamos a centrarnos en la etiqueta UI. Vamos a decirle aquí UL. ¿Sí? Vamos a ver qué le vamos a poner a las etiquetas. Lo primero es que quiero que estos botoncitos de la lista desaparezcan y que no se vea. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Entonces, simplemente yo le especifico aquí, hay un atributo que se llama list
this style, ¿sí? This style, y aquí yo le voy a decir none, ¿sí? Para que no se muestre ese botoncito oscuro. Si yo le doy a grabar, fíjense que ya no debe demostrarse los puntos negros que estaban ahí, los bullets, ¿ven? Ya se fueron. Entonces, ya está funcionando, entonces vamos a seguir colocando detalles, ¿sí? Vamos a decirle que tenga un padding 0, padding 0. Repito, esto lo voy a explicar en el aula, ¿sí? Y vamos a decirle que tenga margen 0 también, margen 0. La misma Visual Studio Code nos renderiza una pequeña descripción de lo que hace el comando, ¿sí? O la instrucción, ¿sí? Para que vayan teniendo una idea. Fíjense que si yo le doy clic derecho y le doy inspeccionar, ¿sí? Para que me muestre el código, aquí vemos cómo se ve nuestra página. Entonces yo le voy a dar aquí, vamos a quitar el elemento responsive. Aquí está, esto es lo que quería que me mostrara. Y nos vamos aquí, fíjense que el padding, fíjense, tenemos el borde, el margin, esto es lo que quería mostrarle. Esto es lo que se llama, lo que se conoce como el DOM. Esto se lo voy a explicar también en el aula. Esto, fíjense que son muchas cosas que hay que aprender. Y fíjense que el navegador, todo lo que se renderiza en un navegador está asociado a lo que es el DOM, el Document Object Model, porque nosotros podemos alterar todo eso. Entonces, el padding hace referencia a la distancia que hay dentro del el elemento de su contenedor. Y lo mismo ocurre con el borde y qué distancia hay desde de su contenedor, el contenedor. ¿Sí? Pero ya hablaremos en detalle más tranquilo en el aula, ¿no? Entonces a, voy a volver aquí al código, ¿sí? Entonces, ¿qué más le vamos a colocar al UL? Vamos a colocarle, ¿sí? Vamos a decirle que dentro del formulario, ¿sí? Le vamos a colocar a los links, a los LI más LI, que es ya otra combinación, ¿sí? Aquí vamos a decirle que tengan un margin top, ¿sí? Si lo veo un M. ¿Sí? Ahora vamos a afectar a los labels, a los labels. Entonces vamos a decir que las etiquetas label le vamos a dar un estilo, ¿sí? A las etiquetas label. ¿Qué label? Vamos a ver. Vamos a decirle que tengan un display. Display, vamos a decirle que sea inline block. ¿Sí? El inline block lo que dice es que permite colocar un elemento. Los elementos LI son de tipo inline, no son block. Entonces con inline block yo les digo que no ocupen todo el espacio de su contenedor. ¿Sí? Vamos a darle una anchura con un width. ¿Qué ancho le vamos a dar? Vamos a darle 90 píxeles de ancho. ¿Sí? Y vamos a decirle que el texto se alinee, que se alinee a la derecha, right? ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir colocando ciertas etiquetas más. Vamos a trabajar con el inputs. Vamos a decirle a los inputs, ¿sí? Y también vamos a trabajar con los checks area.
lo que estamos haciendo ahora va a afectar tanto a los inputs como a las text áreas. O sea, ¿sí? Estas reglas que estoy colocando les van a afectar a los inputs como a los text áreas. Entonces, vamos a decir que tenga un tipo de font, el tipo de letra. El font, vamos a decir que va a tener un M, ¿sí? M. Vamos a decir que el tipo de familia que vamos a utilizar es sans serif. A ver, ¿cómo se escribe esto? Sans serif. ¿Sí? Sans serif. Es el tipo de letra que va a utilizar. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Vamos a decir que el ancho va a tener 300 píxeles. ¿Qué más vamos a agregar en el perfil? Una propiedad que se llama box sizing. Ya luego hablaremos de lo que es eso. Vamos a decirlo que sea border box. Y además, vamos a decirle que tenga un border. Y este border va a ser, esto ya lo vimos, un pixel. El que más va a ser de tipo solid, sólido. Y le vamos a dar un color, a ver si le decimos 999. Un color hexadecimal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo va quedando esto. ¿Sí? Vamos a grabar aquí a ver qué efecto ha causado. Y miren cómo va quedando nuestro formulario. ¿Sí? Fíjense que ya estéticamente se está viendo mucho mejor que como se veía en un principio. ¿Sí? Repito, esto es CSS básico. Ya veremos cómo podemos hacer esto que quede mucho mejor. ¿Sí? Cuando ya estemos utilizando un framework de maquetación como Foundation o de estilo responsivo, ¿sí? O Bootstrap. Vamos a volver al código. ¿Sí? Vamos a ver, le vamos a colocar aquí para que vean un poquito más de, vamos a decirlo aquí, en los inputs, vamos a especificar qué ocurre cuando se tenga el focus, cuando el cursor tenga el control, y cuando el control entre también vamos a especificar el text area focus también, text area, área focus, exacto, aquí. Tenemos el text area input focus y también el text area yes. A ver, input focus, también tenemos el text area focus, yes. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando entre el cursor dentro de esas áreas? ¿Sí? Vamos a ver qué propiedades le podemos colocar aquí. Vamos a ver que se destaque un color, vamos a decirlo de border color, sí, border color. ¿Qué color le podemos dar? Vamos a ponerle 000. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Un color negro, 0000. ¿Sí? Vamos a ver qué efecto ha causado esto. Vamos a grabamos, volvemos allá. Fíjense ahora, cuando yo coloco el cursor, lo que ocurre, ¿lo ven? Yo le estoy diciendo, mira, cuando el cursor esté dentro de un text area o dentro de un input, él reacciona y me dice y me le pone un border negrito. ¿Sí? ¿Lo ven?
Ese es el efecto que acabamos de crear para indicar en dónde está el cursor colocado. ¿Lo ven? Sí funciona. ¿Qué más podemos colocar? A ver, ¿qué podemos colocar? Podemos colocar, seguir colocando cosas aquí. Al text area, vamos a ver qué otra cosa le podemos decir al text area. A ver, vamos a decirle que tenga el vertical alignment. Vamos a decirle que sea top, que se alinea el top. Vamos a decirle que tenga una altura, un height. ¿Qué altura le vamos a poner? Le vamos a poner 5M. 5M. Vamos a también afectar nuestro botón. ¿Sí? Nuestro botón. Fíjense que si yo me voy aquí al código del botón, ¿sí? Al código del botón, donde está el botón, yo puedo colocar, indicarle que esa LI tenga una clase. ¿Sí? Esa clase yo le voy a llamar botón. ¿Sí? Entonces, yo puedo programar esa clase botón en el CSS para que tenga una funcionalidad. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me voy al CSS y aquí, por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí yo voy a colocar las instrucciones de la clase botón. Entonces, como yo especifico la clase, yo le pongo un punto, le digo punto botón y pongo mi código. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo coloque aquí se va a aplicar al elemento que tenga la clase botón. En este caso, solamente se va a aplicar a este LI que tiene la clase botón especificada. ¿Sí? Entonces, a ver si lo coloqué bien el nombre. Botón, sí. Botón, clase botón. Entonces, aquí yo voy a colocar los códigos correspondientes. Por ejemplo, voy a colocar que tenga un padding a la izquierda, ¿sí? Vamos a decirle que tenga 90 píxeles, ¿sí? ¿Qué más le vamos a colocar? Solamente va a tener eso. Ahora yo puedo especificarle también al mismo botón. Recuerden que esta clase se le está aplicando al LI, al elemento que contiene el botón. Pero yo puedo especificar también tema directo y aplicarle un estilo al objeto botón. En este caso le voy a decir que tenga un margen a la izquierda. Este margen va a ser, le vamos a poner 5M también. ¿Sí? Vamos a guardar esto, grabamos. ¿Sí? Y vamos a ver qué ha ocurrido con nuestro cambio. Fíjense todos los efectos que hemos hecho. ¿Lo ven?